Hola, hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar, por favor, si puedo verme y escucharme bien antes de comenzar de lleno? Se escucha y se ve perfectamente. Buenos días a todos. Excelente, buenos días, muchísimas gracias. Pues señores, estoy muy feliz, muy agradecido con todos ustedes de estar aquí conectados. Estoy viendo muchísimas personas interesadas en el tema y de verdad felicidades y gracias por estar aquí. Eh, Estamos básicamente empezando un nuevo webinar en el tema del REPS aquí en DLC Academy, en DLC Corporativo, y te doy la más cordial bienvenida por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Andrés García. En este día te quiero presentar con muchísimo honor el tema como tal de la organización y los puntos finos en los contratos para la especialización en REPS. Fíjate, la última sesión que tuvimos en webinar, estuvimos platicando de básicamente cómo obtener el REPS gracias a una guía básica bastante poderosa que nos dio una especialista en el tema. Bueno, si no lo pudiste ver, si te lo perdiste, te voy a dejar en un minuto más aquí la liga en el chat para que puedas tú verlo en nuestro canal de YouTube, ¿sabes? Y mientras nos ponemos al día con el tema del REPSE, pues el día de hoy vamos a tocar un punto todavía más fino, un punto más certero sobre el tema del REPSE tan amplio y tan lleno de dudas que nos ha generado últimamente en esta materia. Y el día de hoy, para presentarte dicho tema, tengo el honor de presentarte a dos personas especialistas que se están capacitando todos los días para poder ayudarnos a nosotros, los nuevos empresarios y los nuevos contribuyentes que estamos interactuando en el mundo del REPSE, pues a dar un cumplimiento asertivo y acertado sobre este tema y poder sobresalir en nuestra organización con estos servicios. Primero te voy a presentar a la licenciada Karina Reséndiz. Ella es abogada, es coordinadora de nuestra área jurídica en DLC Corporativo y es especialista en el derecho laboral y en la prevención, en la planeación preventiva laboral. Y pues básicamente es uno de los pilares más importantes que DLC Corporativo tiene al día de hoy. Y más adelante te voy a presentar a lo que es el licenciado Alejandro Alcalá. Él es contador público y está certificado para llevar el gobierno corporativo en tu negocio ante el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Estas dos personas nos han ayudado muchísimo y han ayudado muchísimo a varias personas, a varios clientes, para poder solventar sus dudas y para poder llevar una asesoría correcta y poder tener un registro del REPSE, saber dónde estamos parados como organización y saber qué es lo que sigue y hacia dónde tenemos que ir, ¿va? Entonces, créeme que ellos dos te van a resolver, vamos a poder tocar bastantes puntos con ellos, amplía la información que tienes actualmente, toma nota de todo lo que vas a escuchar el día de hoy. Y bueno, no quiero quitarle más tiempo a nuestros exponentes. Señores, no sé si me puedan confirmar, tengan la cámara y micrófono prendido, por favor. El micrófono es todo suyo, la sala es toda suya. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Alejandro, Karina, buenos días. Muy buenos días, Andrés, y principalmente gracias por... Permíteme, Andrés, déjame ahorita nada más, tenemos un problemita con la cámara. Listo, ya estamos aquí. Listo. Adelante, licenciada, gracias. Gracias. Bueno, primeramente, muchas gracias por tu presentación, Andrés, y muchas gracias a ti por invertir de tu tiempo para escuchar este webinar que DLC ha preparado para ti, de lo cual te vamos a exponer y te vamos a explicar principalmente en qué punto tú, en este caso, debes de saber a partir de qué momento ya tener un contrato REPSE y, lo más importante, cuáles son esos requisitos de validez que la ley marcan, en este caso, como obligatorio. Empecemos, Alejandro, que, bueno, primeramente, a partir del 23 de abril del presente año surgió una reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, donde, en este caso, exigen con carácter obligatorio el registro de todos aquellos servicios especializados y la ejecución de obras especializadas. Todo lo que amerite prácticamente el registro ante el famoso REPSE, pues todo es derivado mediante un contrato, en este caso de prestación de servicios. Dicho contrato obviamente debe tener
cada uno de los requisitos, pero hay requisitos en especial que marcan la diferencia cuando estamos hablando ante un registro REPSE. El día de hoy es justamente lo que le vamos a hablar a todos ustedes, ya que, como estarás de acuerdo, Alejandro, prácticamente es un tema nuevo por el hecho de ser pues relativamente nuevo. Sabemos de antemano que ocasiona y sigue ocasionando cierta incertidumbre entre muchas personas, pero pues al final de esto le vamos a hablar el día de hoy. Empecemos primeramente para poder explicarles qué es un contrato. Bueno, en definición, de manera general, el contrato de prestación de servicio se debe realizar ante todo en una prestación de servicio que se debe de entregar, y es muy importante, Alejandro, porque en este documento literal es cuando se estipula cada una de las cláusulas que viene siendo los acuerdos que van a realizar entre las partes. Hablando de un contrato de prestación de servicio REPSE, efectivamente se van a ver involucradas dos partes, que en este caso viene siendo el contratista y el contratante. ¿Qué es el contratante o quién es el contratante? Pues bueno, literal va a ser la persona quien va a solicitar ese servicio, quien lo va a recibir, y el contratista viene siendo la persona quien va a prestar ese servicio a través de cierto personal que va a poner a disposición al centro laboral, en este caso el contratante. Empecemos, prácticamente esa es la definición en general, literal. ¿Cómo darse cuenta cuándo debe de ser un contrato REPSE? Pues bueno, todo aquel, según el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y 15 de la Ley Federal del Trabajo, todo aquel que tenga algún tipo de registro en la plataforma de Secretaría de Trabajo, con ello debe de, ahora sí, prácticamente realizarse mediante su debido contrato de prestación de servicio. Iniciemos, le voy a conceder el uso de la voz a mi compañero Alejandro. Claro que sí, Karina, muchas gracias. Y como bien lo comentas, independientemente de la reforma, independientemente del tema del REPSE o de un servicio especializado, pues sí debemos de tener en cuenta un contrato al momento de prestar algún servicio o realizar algún tipo de obra. Vuelvo a repetir, seas REPSE o no seas REPSE, o antes de la reforma, después de la reforma, lo esencial es que tengas tus contratos. Los invitamos a que los revisen, una, si están vigentes, otra, si tienes contratos, y pues principalmente pues son las reglas del juego, ¿no? De cómo se va a prestar el servicio, cómo vas a pagar, en qué tiempo, qué servicio es el que se va a prestar, todas las condiciones del trabajo, en caso de algún incumplimiento, pues principalmente es lo que debes de tener. Ahora sí que, como dicen vulgarmente, papelito habla, y no hay más que ponerlo por escrito, ¿sale? Bueno, queremos iniciar con uno de los principales requisitos que debería de tener tu contrato, y que esto te puede conllevar también a otros tipos de cumplimientos. Lo primero que nosotros hacemos como recomendación es que a tus contratos que ya tienes, o a los contratos que estás próximos a realizar con algún tipo de proveedor, o si tú eres la persona que está recibiendo el servicio o estás dando el servicio, lo que deberías de contener tu contrato es un folio. Este folio no es un folio que a lo mejor la misma autoridad te diga, tienes que ponerle este folio a tus contratos, sino que es una secuencia que tú debes de llevar dentro de tu empresa, y un control interno para que tengas tú el cumplimiento, o tengas foliado estos contratos de manera escrita. Pero aparte, al momento de tú presentar lo que es el SISUB, que es el Sistema de Información de Subcontratación enfocado principalmente al Infonavit, te va a asignar, o te va a solicitar que pongas ese folio de con quién tuviste esta prestación del servicio, ¿sale? Entonces, es uno de los principales requisitos que me gustaría comenzar en la estructura de cómo va el contrato. A lo mejor va a ocasionar esto muchas dudas de qué es el SISUB, qué es el ICSOE. A lo largo de la charla lo vamos a ir mencionando, pero ahorita nos vamos a enfocar mucho a lo que es solamente el contrato de servicios especializados. Próximamente vamos a tener una charla enfocada al SISUB y al ICSOE,
y las preguntas que vengan enfocadas a estos dos, con mucho gusto le vamos a dar la atención personalizada, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál sería el segundo requisito me gustaría mencionarles? Es importante especificar en el encabezado, en el título del contrato, que se trata de un contrato de subcontratación de servicios especializados. Por ejemplo, contrato, le voy a poner aquí el ejemplo en pantalla, contrato de subcontratación de servicios especializados de administración y gestión de nómina. Este es mero ejemplo, pero ustedes, de acuerdo al giro que ustedes tengan, y obviamente que tiene que estar amarrado con el registro y el folio de las actividades que ustedes dieron de alta en el REPSE, obviamente no puedes tú elaborar un servicio, un contrato, perdón, si no está registrado todavía en el REPSE y ya te asignaron lo que es el folio. Entonces, el título es sumamente importante, que sería la naturaleza del por qué estás realizando este contrato o del por qué estás prestando este servicio especializado u obra especializada en su caso. Ok. Otro de los requisitos también muy importantes viene siendo la parte declarativa, Alex. Déjame comentar una experiencia que tenemos aquí en el corporativo como abogados. Es que en el momento cuando llega, en este caso, una persona para solicitar una asesoría y nos muestra de repente un contrato de prestación de servicio que ellos ya tenían elaborado, nos damos cuenta que esta parte de declaración es lo que menos toman en cuenta. Sí tengo que enfatizar la importancia de esta parte declarativa en un contrato, puesto que literal en esta parte es cuando se va a acreditar la personalidad de las partes. Por ejemplo, dentro de la celebración de un contrato, pues bueno, hay dos tipos de contribuyentes que viene siendo la persona física o persona moral. Es importante identificarlo, ya que cada uno sí tiene diferentes tipos de documentos y datos. Hablando de la parte declarativa del contratista, que es la persona quien en este caso solicita los servicios. Bueno, primeramente se debe identificar si estamos hablando de una persona moral, pues obviamente la denominación, la razón social, evidentemente también todo lo que son los datos del acta constitutiva o de la escritura pública del cual está acreditando en este caso la personalidad. Muy importante, los datos del representante legal o apoderado legal. En caso que haya habido un cambio de administrador general único o de gerente general, es importante que en este caso les hagan saber todas las asambleas que han estado, en este caso, presentándose para efecto de poder contemplar en la parte de la declaración. Otro de los factores muy importantes, pues agregar lo que viene siendo el CURP, en este caso el representante legal, el RFC, el domicilio, los datos de su identificación, obviamente verificar que la identificación se encuentre vigente. Otra de las partes también viene siendo lo que es el domicilio fiscal. ¿Ok? Recordemos que va a haber dos tipos de domicilio, en este caso el domicilio fiscal, que se encuentra obviamente en la constancia de situación fiscal, y en este caso si tiene establecimientos, pues bueno, esto lo va a acreditar mediante la apertura de establecimientos, también obviamente que emite lo que viene siendo el SAT, y todos estos domicilios de los centros laborales es necesario también ponerlos dentro de un contrato, en este caso pues de prestación. También el objeto es muy importante y en un momento les voy a explicar por qué, ya que dentro del objeto es la actividad preponderante que va a tener el contratista. Entonces, todo eso, obviamente emparejándole con el contratista y el contratante, pues es lo que va a ser la esencia de una prestación de servicios especializados. Perdón, aquí en este punto, donde vas en las declaraciones, acreditar la personalidad, es muy importante que tomen en cuenta que si el representante legal o el administrador general único no es quien va a firmar el contrato y va a ser un apoderado, es muy importante revisar, obviamente, el acta constitutiva, si tiene asambleas extraordinarias y si se le otorgó poder a la persona que te va a firmar, que el poder, obviamente, esté ante notario, que tenga su boleta registral y aparte, que el poder no esté vencido. Es correcto.
Usualmente los notarios cuando otorgan poderes lo dan por una vigencia de 5 años. Después de este 5º año, pues ya el apoderado ya no tiene legalmente pues la facultad para poder hacer este tipo de transacciones, y obviamente también tienen que revisar que en el poder sí tengan la facultad de celebrar contratos de prestación de servicios o de alguna obra y que lo puedan hacer. En el caso del contratista, también en las declaraciones, que se especifique que tienen el registro del REPSE y cuál es el folio de este registro, para que también obviamente pues lo tengan que verificar al momento de la firma. Es correcto, así como lo comenta Alejandro, en la parte de las declarativas del contratista debe llevar los mismos datos, en este caso de lo que viene siendo el acta constitutiva, todos los documentos que anteriormente mencioné, y efectivamente dentro del objeto del contratista, literal, debe de ir tal cual los servicios que se encuentran registrados y sus respectivos folios. Un ejemplo, si dentro del registro de REPSE registraron 4 o 5 servicios especializados y al final son los que se van a prestar al contratante, pues bueno, dentro de ese contrato se debe de enumerar tal cual como viene en el registro, pero algo muy importante, cada registro va a tener un número de folio. Ese número de folio es importante también contemplarlo dentro del contrato. Y regresándonos un poquito a la parte del poder que comentaba Alejandro, efectivamente son de 5 años, un poder notarial. Cabe mencionar que es el periodo que marca el Código Civil del Estado de Jalisco para todos los poderes notariales. Más que nada como un tema informativo. Y pues bueno, continuando con los requisitos, en este caso del contrato, es la parte declarativa, es una de las iniciales del contrato para que cada una de las partes identifiquen, porque de esta manera ambas partes se van a dar cuenta y ahí se van a dar cuenta y van a detectar qué tan bien constituidas están bien, en este caso legalmente. Bueno, nos pasamos también a otro punto, en este caso del contrato. Perdón, le había puesto, ajá. Es importante mencionar dentro de la estructura, dentro de lo que vas a poner en el contrato, la información de los trabajadores. Es correcto. Que es los trabajadores, no los que tienen totalmente la empresa, sino que los trabajadores que vas a poner a disposición en esta prestación del servicio y que van a estar en las instalaciones de tu cliente. Es correcto. Aquí en la parte del objeto del contrato, literal, es una de las características que van a distinguir un contrato REPSE a diferencia de cualquier otro tipo de contrato de prestación de servicio, ya que el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo sí nos marca como requisito obligatorio que dentro de ese escrito, dentro de ese contrato, venga una cantidad aproximada de trabajadores que se van a poner a disposición de en este caso del contratante. Voy a mencionar un ejemplo aquí para aquellos que todavía no tienen claro qué tipo de servicios especializados pueden ser. Bueno, puede ser un servicio de vigilancia, puede ser un servicio de comedor, puede ser en este caso de limpieza, efectivamente. Por ahí tenemos unos clientes que tienen servicios donde les prestan o ponen a disposición en su centro de trabajo de promotores también. Esos son ejemplos de los cuales sí encuadran justamente en este tipo de objeto de contrato. Dentro del objeto, pues bueno, mencionar el número aproximado de trabajadores y algo muy importante en cada uno de los trabajadores, si es necesario, es contemplar el nombre completo de los trabajadores, su número de seguridad social, su CURP y su RFC. ¿Por qué la importancia de poner estos datos? La importancia es porque el artículo 14 menciona literal que además de poner, en este caso, el número aproximado de trabajadores, a las partes van a ser responsables solidarios. En un momento se le va a explicar lo que es la responsabilidad solidaria, pero justamente con esta finalidad es importante que se contemplen el número de seguridad social para que el contratista tenga conocimiento y principalmente sepa que efectivamente el contratista está dando cumplimiento con sus obligaciones patronales. De esta forma, hasta cierto punto, pues tú tranquilamente, efectivamente, puedes dejar que en tu centro laboral sigan operando
u otros más trabajadores que te están prestando servicio, pero antemano tienen la certeza que sí, su patrón está cumpliendo con sus obligaciones patronales. La identificación, en este caso de los trabajadores, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dentro del contrato se va a estipular cuál es o cuál va a ser la característica que va a distinguir el trabajador que te van a poner a disposición para efecto que haya cierta distinción con los demás trabajadores o el demás resto de la plantilla. Esto en práctica, ¿en qué nos ayuda? Bueno, recordemos que están a la orden del día literal lo que viene siendo las actas de inspección por parte de Secretaría de Trabajo, en donde aquellos que no han tenido la experiencia de estas visitas, pues bueno, literal, llegan inspectores de Secretaría de Trabajo al centro laboral y literal te toman en cuenta toda la plantilla, independientemente si saben o no de qué registro patronal correspondan a cada uno, ellos te contemplan absolutamente toda la plantilla. Y en su momento, pues debes de comparecer para efecto de poder dar, acreditar que sí cumples con esas obligaciones patronales, pero por eso es la importancia de tenerlo desde un inicio en el contrato para poder distinguir, llegado la hora, pues bueno, ya tienes un medio de prueba, ¿no? Al igual en un juicio laboral, cuántas personas también han recibido demandas laborales y que no necesariamente, Alex, son de sus trabajadores. Son mismos trabajadores. Es correcto. Esto justamente es lo que permite. Pues, y también como complementando la información que nos acabas de dar, pueden existir empresas que son de tamaño muy grande o grandes empresas en las cuales no solamente obtienen servicios de un solo proveedor. Supongamos, te voy a poner un ejemplo. Una empresa que fabrica zapatos probablemente tiene sus empleados directos que están dando la mano de obra para fabricar estos zapatos, pero subcontratan el personal de limpieza con una empresa, pero otra empresa diferente les da el servicio de mantenimiento, pero otra tercera empresa les da el servicio de vigilancia. Por eso es que hay la importancia de tener identificado qué empleados son tuyos y qué empleados son subcontratados, y aparte, como comentas, en caso de alguna revisión, tener la prueba documental. Por eso es importante tener el nombre del trabajador que va a estar en tus instalaciones, pero no es tuyo, el número de seguridad social, el alta del IMSS, más todos los demás requisitos que ya les estaremos comentando más adelante, pero sí para en caso de alguna revisión, ok, mira, estos trabajadores, aquí está mi contrato, son de vigilancia, no son míos directamente, aquí están el contrato y demás documentos que puedes acreditar la persona. Es correcto, Alex. Y también, bueno, como consejo, decirles a la parte contratista, ¿no? Ok, tú dime de qué forma, qué les vas a dar, en este caso hablando de alguna camisa, algún uniforme, alguna credencial, que yo como contratante voy a identificar, en este caso, qué trabajadores. Entonces, de preferencia que se ponga ese tipo de señalamientos, ¿no? Si van a tener o los van a caracterizar de un cierto color o mediante una credencial. Así es. Bueno, existen desde antes de la reforma y desde antes de que existiera el tema del REPSE, existe la obligación mensual de enviar entregables al contratante por parte del contratista. Es muy importante señalar en el contrato, por escrito obviamente, en qué momento tú como contratante le vas a solicitar al contratista que te envíe estos entregables. Supongamos, yo soy mucho de ejemplos, pero el ejemplo aquí muy claro sería, normalmente los impuestos y las contribuciones se vencen el día 17 de cada mes, ¿sí? Tú vas a poner en el contrato, obviamente para tener un margen de que recibas esta información, que ahorita les voy a mencionar cuál es, ¿qué día vas a querer tú como contratante recibir los entregables previamente al vencimiento de tus obligaciones? Nosotros como sugerencia de ponerlo a lo mejor el día 13 o el día 14 para tener ese margen de 3 o 4 días para que el contratista cumpla con la obligación. Imagínate que es el día 17, son las 6 de la tarde y tu contratista apenas está haciendo lo que es la labor de pagar el IMSS, de pagar el Infonavit, pagar sus retenciones por salarios, y a lo mejor el portal bancario se cae. ¿Qué consecuencias podría haber en este caso? Pues una, que a lo mejor tenga su opinión de cumplimiento negativa,
la cancelación del REPSE y por lo tanto para ti como contratante pues no sería deducible la factura y obviamente los pagos que le estás haciendo al contratista por la prestación de este servicio. ¿Cuáles son estas obligaciones de los entregables mensuales? Por obligación, lo que nos marca el impuesto sobre la renta y el artículo 5º de la fracción segunda de la ley del IVA es, número 1, la declaración y el pago del ISR por salarios. No es lo mismo presentar la declaración y omitir el pago a presentar la declaración y realizar el pago. Este es uno de los principales. ¿Por qué? Porque aquí es donde el contratista hace efectivamente el pago de la retención que le hizo a estos trabajadores que está poniendo a disposición en tu domicilio o en tu centro de trabajo. Número 2, las cuotas o el pago de las cuotas obrero patronal. Esto es para efectos de seguridad social y para efectos de Infonavit. Número 3, el CFDI denomina timbrado, obviamente, de cada uno de los trabajadores que puso a disposición para tu empresa. Y número 4, obviamente, el registro del REPSE, ¿sí? Este es el complemento o forma parte de los entregables y forma parte también de la materialidad que muchos contadores que a lo mejor están aquí conectados saben de qué hablo, que tú tienes que demostrar que el servicio que te están prestando es real. ¿Por qué existió todo este tema de la reforma? Porque pues muchas empresas realizaban disque subcontratación de algunos trabajadores, pero en sí no tenían ningún tipo de servicio ni ponían a disposición a ningún tipo de trabajador. ¿Qué es lo que quiere saber la autoridad? Ok, que tienes trabajadores, en dónde están y qué servicio y por cuánto tiempo lo estás prestando. Hay otros dos entregables que nosotros sugerimos que también le solicites a quien te está prestando el servicio. Una, el alta del IMSS de cada uno de los trabajadores que van a pisar tu centro de trabajo. Recordemos que, como comentaba usted, licenciada, cuando llega la autoridad, supongamos que tiene un accidente esta persona que te mandaron, llega la autoridad, en este caso vamos a hablar del IMSS, el IMSS no se va a poner a preguntar de quién es ese trabajador. Se accidentó en tu centro de trabajo, en tu techo, en tus instalaciones, y a veces, ¿sabes qué? Pues la multa va para ti y en su caso a lo mejor un capital constitutivo. Por eso es muy importante que tú cuentes con el alta del IMSS de esta persona antes de que ingrese a tu centro de trabajo. Número 2, los contratos de trabajo de cada uno de los trabajadores para efectos laborales, obviamente. ¿Cuántas veces no hemos conocido empresas que les llega alguna demanda y sabemos que el trabajador, cuando va a la junta de conciliación y los mismos abogados que están allá afuera de la junta, demandan tanto a la razón social, a la denominada, al domicilio, al de recursos humanos, al contador? Entonces, con esta información que tú vas a solicitarle al contratista, con esto tú puedes desvirtuar cualquier situación ante cualquier autoridad y obviamente pues que lo tengas todo bien pues en un expediente, ¿no? Recomendamos nosotros que armen un expediente con el contrato, con la documentación de los trabajadores, con el registro del REPSE, con los pagos del IMSS, los pagos del Infonavit, las declaraciones, etcétera, etcétera. Y como recomendación también, la opinión de cumplimiento, obviamente positiva, para efectos de IMSS, SAT e Infonavit. Vamos a recordar que en la opinión de cumplimiento, en caso de que sea negativa, el REPSE a lo mejor te va a dar el registro por 3 años, pero una vez que tú tengas una opinión de cumplimiento u omitas alguna de las obligaciones para poder tener o continuar con el registro del REPSE, puede tener la facultad para decir, ¿sabes qué? No me cumpliste, te cancelo el REPSE. Y al cancelarte el REPSE, obviamente no puedes prestar el servicio, no puedes poner trabajadores a disposición de otra empresa y obviamente no sería deducible. Yo soy muy repetitivo con la parte de la deducibilidad, una porque soy contador, pero para que no tengan que tener ustedes un trago amargo al momento de que tengan alguna revisión. Oye, esta factura de la prestación del servicio te la estoy revisando, pero tu proveedor no tiene el REPSE. Tiene opiniones negativas, lo tiene cancelado, pues ahí te puedes meter en algún conflicto.
Otro de los requisitos que también debes de poner por escrito dentro del contrato es la duración del contrato. ¿Cuántas personas o cuántas empresas por practicidad dicen, ok, celebramos este contrato el día 28 de octubre del 2021 y el término del contrato lo vamos a poner indefinido? Por practicidad, porque a lo mejor no quieres estar renovando cada 6 meses o cada año este contrato, lo ponen de manera indefinida. Pero aquí, con la experiencia que nosotros tuvimos, al momento de solicitar el registro del REPSE y al momento de presentar nuestras declaraciones o nuestras informativas, hablando del SISUB y hablando del ICSOE, nos pide que pongamos la duración del contrato o la duración en el que se va a prestar el servicio o la obra que tú estás otorgando a tu cliente, y nos topamos que muchos de los contratos de nuestros clientes lo ponen de manera indefinida. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues realizar otra vez de nueva cuenta contratos poniendo a lo mejor la fecha, no sé, 6 meses, 1 año, la duración del servicio para poder hacer el cumplimiento. Y aparte que es sano tener tus contratos en tiempo, en forma, porque como lo comentábamos en las declaraciones, tú vas a entregar a lo mejor una identificación, un acta constitutiva, vas a entregar un comprobante de domicilio, pero a lo mejor durante los 6 meses o 1 año que dura este contrato, pues ya hubo muchos cambios, ¿no? A lo mejor ya cambió el representante legal, o a lo mejor ya le otorgaron poder a alguien más, o la persona que tenía poder ya no está dentro de la empresa, y es momento de que al momento de que vence el contrato, tú hagas una segunda revisión. El hecho que te hagas un contrato inicial y ya hayas revisado tus documentos que estén bien, no quiere decir que al momento de renovarlo sigan estando bien. Entonces es seguirlos revisando y seguirlos revisando cada cierto tiempo para, como comentamos, evitar cualquier tipo de contratiempo. Ahora, es muy importante mencionar el precio del servicio, la forma de pago y el periodo de pago. El contrato son las reglas del juego y tú en este sentido tú vas a poner, ok, yo te voy a cobrar cierta cantidad, me lo vas a pagar a lo mejor en transferencia, y el periodo de pago puede ser semanal, puede ser quincenal, o al momento de yo prestar el servicio, tú me haces lo que es el pago de la contraprestación. La responsabilidad solidaria es sumamente importante que la especifiquen dentro del contrato de quién se va a hacer cargo una vez que exista algún tipo de controversia con la autoridad, algún tipo de multa o algún tipo de contratiempo con estos trabajadores que están dentro de tu empresa, saber quién se va a hacer responsable, y si en dado caso que el contratante se hace responsable de cualquier situación, cómo el contratista le va a reembolsar o cómo el contratista le va a pagar estas multas. Vamos hablando de alguna multa, cómo se lo va a reembolsar al contratante, porque obviamente pues no es responsabilidad de él. Me gustaría, Karina, que nos ayudaras jurídicamente la responsabilidad solidaria y la penalidad que debería de contener este contrato y qué consecuencias podría haber. Claro que sí, Alex. Bueno, la responsabilidad solidaria, independientemente se ponga o no se ponga en el contrato, es de carácter obligatorio por default. Desde el primer momento que se celebra el contrato de prestación de servicios REPSE, las partes totalmente quedan ligados a una responsabilidad solidaria. Así lo marca el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, pero cabe mencionar, respecto a la responsabilidad solidaria, les comentaba que independientemente se encuentre estipulado en un contrato de prestación o no, en el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo sí menciona para ambas partes por default, desde el primer momento que se celebra el contrato de prestación de servicio, para ambas partes ya están sujetas a la responsabilidad solidaria. Sí cabe mencionar que la Ley Federal del Trabajo en ese artículo menciona que la responsabilidad solidaria únicamente se va a limitar a las responsabilidades con el trabajador, todo lo que involucre la parte de prestaciones laborales. Es por ello la importancia que les comentábamos Alejandro y su servidora, que dentro del contrato primeramente verificar que el contratista en verdad está cumpliendo con sus obligaciones patronales, porque de lo contrario, en caso de que no cumpla o no dé respuesta a las obligaciones patronales, pues en este caso, pues el contratante, pues hasta cierto punto va a ser responsable solidario.
Literal, pues bueno, la responsabilidad solitaria es que alguna de las partes al final debe de responder, en este caso con el cumplimiento de las obligaciones. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo y en un caso real, literal, donde un trabajador, donde probablemente a lo mejor se puso a disposición llegar a tener algún tipo de accidente de trabajo en el centro laboral del contratante, pero si en el momento de llevarlo al IMSS se dan cuenta que pues definitivamente no tenía ni siquiera seguro, obviamente van a empezar esta parte de la investigación, las inspecciones, y no nada más de Secretaría de Trabajo, sino también de IMSS. Y al final, como comentaba Alejandro al inicio, pues las autoridades no van a ver realmente de quién es patrón. Al final, entre la responsabilidad solidaria, van a hacer que efectivamente den cumplimiento, en este caso, y que le respondan al trabajador. Es por eso la importancia de asegurar que efectivamente ustedes vean que ese trabajador cuenta con su contrato individual de trabajo y principalmente en el IMSS, justamente por esta responsabilidad solidaria. La parte de la penalidad. La penalidad, pues literal, es una especie de indemnización, llamémoslo de esta forma, derivado a cualquier incumplimiento que se haya pactado desde un inicio en un contrato. Eso es de manera opcional, lo recomiendo sí, ya que en este caso algún incumplimiento de pago, algún atraso de pago, en este caso algún servicio que se brinde de manera incompleta, pues bueno, esta parte sin mencionarla, en este caso, ¿cuál será la penalidad? La penalidad literal puede ser acuerdo de partes, no hay ningún problema, eso es totalmente a libre albedrío. Entonces, esos son uno de los requisitos también que se recomiendan dentro del contrato. Y bueno, pasemos al siguiente. Muchas gracias, Alex. Y bueno, las causas o de término o suspensión de manera temporal, o en este caso definitiva, es correcto, que viene siendo el término de un contrato. Esta parte sí es súper importante mencionarla, ya que primeramente estamos hablando que una cancelación ante REPSE definitivamente debe de ser un término de contrato de prestación de servicio. Si bien es cierto, se mencionó al inicio que la vigencia de este registro es de 3 años, sin embargo, en caso de cualquier incumplimiento de esos entregables, definitivamente pueden cancelar ese registro. Entonces, es importante que dentro del contrato también se estipule en una de las cláusulas que el contrato puede ser revisado de manera bimestral, de manera mensual, para efecto de detectar a tiempo esa cancelación ante ese registro. El segundo, pues bueno, como bien lo mencionábamos, el cumplimiento de esas obligaciones patronales del contratista. ¿Qué viene siendo las obligaciones? Pues obviamente el pago, lo que son de vacaciones, prima vacacional, si es que aplica, que el trabajador reciba su aguinaldo, su sueldo, que tenga sus prestaciones, ahora sí que su alta en el IMSS y todas las prestaciones que marca en este caso la Ley Federal del Trabajo. Omitir o atrasar pagos en este caso del servicio, es por eso que debe de quedar bien estipulado tal cual como lo mencionaba Alejandro, cuánto te voy a pagar, cuándo y cómo te voy a pagar. Entonces, justamente para cualquier incumplimiento, pues obviamente puede ser una causa de suspensión o la cancelación. No enviar entregables, acuérdense que los entregables literal va a ser la vida del registro y la vida totalmente del contrato de prestación de servicios. Y la revocación y vencimiento de poderes, como se había mencionado desde un inicio, es importante que tengan comunicación desde un inicio entre partes, ya que efectivamente suele pasar que de repente hay cambios de representante legal, de cambio de administrador general único, que de repente dan poderes. Es importante que esa comunicación la mantengan y que entre ustedes mismos estén informando en el momento para, si es posible, pues bueno, estar mencionando, en este caso, anexando al contrato una especie de adendum donde se pueda mencionar que las mismas condiciones del contrato siguen totalmente vigentes y lo único que se realizó fue cambio, en este caso, representante legal o alguna revocación, es correcto. Y principalmente de revocaciones es algo muy importante que se debe de estar informando. Ahora,
esa cancelación o suspensión es importante mencionarse entre partes de qué forma lo voy a realizar. Me atrevo a decir que esta es una de las partes que pocas veces prestan atención, Alex, y no me dejarás mentir, que muchas veces en el momento de iniciar una prestación de servicio, algún tipo de acuerdo, obviamente todo inicia con un contrato, pero al final, cuando las cosas se terminan, cuando los servicios se terminan, pues probablemente lo hayan realizado de una manera pacífica y en ese momento no vieron como la necesidad de hacerlo a través de un escrito por lo mismo pacífico que fue el término. Sin embargo, es muy importante que independientemente, así como inició el contrato de prestación de servicios, así también se realice un convenio de terminación de prestación de servicios donde se mencione principalmente a partir de qué fecha va a surtir efectos, en este caso, el término de esa prestación de ese servicio y el motivo por el cual se está terminando ese servicio. Esta parte es importante porque lamentablemente cuando se llegaran a presentar, o si fuera en este caso el motivo de la presentación de alguna demanda laboral, pues obviamente no se va a hacer en el momento. Ese tipo de situaciones pueden surgir incluso hasta 2 meses después o cualquier otro tipo de situación que se llegara a presentar como posterioridad al término, pues bueno, de esta manera definitivamente acreditas a partir de cuándo ya no prestas ciertos servicios o a partir de cuándo ya no recibes ciertos servicios. Entonces, esa parte es importante. Obviamente también nos ayuda en este caso en materia de un juicio, en este caso que se pudiera llegar a aplicar por algún incumplimiento de pago. Un ejemplo, exigir en este caso el pago de la prestación de servicio. Pues bueno, con esta parte es otra de las pruebas documentales que se pudieran llegar a ofrecer en una de sus etapas de ofrecimiento de prueba para efecto de poder acreditar, pero ya en materia de juicio. Exactamente. Sí, hay que darle su debida formalidad, así como le diste su formalidad al iniciar el contrato, también hay que darle su formalidad al momento de que se vaya a existir una suspensión o una terminación. Un ejemplo muy, muy claro, imagínate que tú contratas una empresa y por X o Y motivo no te prestó el servicio y te generó una factura, por lo tanto, al generar la factura, pues tú ya tienes una deuda con él. Se presta el servicio cierto tiempo y a lo mejor no te lo presta el servicio completo. Imagínate que tú no le des aviso por escrito de que, oye, te voy a suspender la prestación del servicio y vamos a suspender el contrato hasta que me prestes el servicio y yo te voy a pagar ahora sí tu factura. Porque si no das aviso por escrito, pues imagínate, te va a decir el prestador del servicio, no me pagaste, a lo mejor te levanto alguna denuncia o te demando por el incumplimiento de pago. Pues sí, pero aquí yo tengo cómo demostrarte que no me has cumplido tú con el servicio, por lo tanto suspendí el contrato y por lo tanto no he pagado lo que es tu factura. Sí hay que darle la debida seriedad al iniciar, al terminar o al suspender dicho contrato. Es correcto, Alex. Y pues bueno, uno de los puntos casi finales del contrato, pues es la jurisdicción. ¿Qué viene siendo esto? Pues bueno, es literal la parte o el territorio que en este caso el juez va a tener cierta competencia para poder ejercer la impartición de justicia. Un ejemplo, supongamos, no sé, que una empresa tenga su sede aquí en Guadalajara y probablemente tenga otros establecimientos o sucursales, pues bueno, es necesario mencionar la jurisdicción que se va a someter a los tribunales. Un ejemplo de Guadalajara, esto quiere decir que en este caso si alguna de las partes quisieran llegar a ejercer algún tipo de acción legal, pues debe de hacerlo únicamente en el territorio, en este caso de jurisdicción que mencione el contrato. Y bueno, otro también, las firmas, que es muy importante y que también de repente dejan a un lado, ya que en las firmas literal va el representante, en este caso del contratante o el contratante, y la firma del contratista en presencia de 2 testigos. Aquí se recomienda que uno de los testigos sea por parte del contratista y uno por parte del contratante. Es correcto, así es. Sí es sumamente importante la firma al calce de cada hoja del contrato.
Ojo, la firma, no la antefirma. La antefirma, usted como abogada no me dejará mentir, no lo hacen válida. Entonces, es muy importante que tenga la firma y la designación de 2 testigos, pero que sean, imagínense que ella es mi proveedor y yo soy el que está recibiendo el servicio, un testigo por parte de ella y otro testigo por parte mía. ¿Por qué? Porque en cualquier controversia, la autoridad va a mandar llamar a estos testigos y de repente nos hemos topado con que, oye, ponle 2 testigos, ahí ponle Juanito Pérez y Gabriela Rodríguez, invéntale ahí la firma. Entonces, eso sí no es válido. Como sugerencia, también solicitar la identificación de los testigos que están firmando para poder cotejar firmas y que de verdad existan estos testigos y qué vinculación tienen con la empresa, tanto de quien está prestando el servicio, tanto con quien está recibiendo el servicio. Es correcto, así es. Y bueno, aquí la importancia de los testigos, Alex, es que en cualquier momento, si alguna de las partes llegaran a incumplir o se tenga o haya la necesidad de ejercer alguna acción legal, pues son justamente esos testigos que se pueden llamar a juicio para efecto de poder ofrecer una prueba testimonial. También aquí lo que ha pasado, Alex, es que muchas veces firman 3 de las partes, pero la otra parte, por el hecho de ser testigo, no le toman de repente importancia y en ese momento falta lo que viene es una firma. Entonces, es necesario definitivamente que firmen las 4 partes, tal cual como lo comenta Alejandro, en que la firma sea tal cual como en su email. Exacto. Y que no lo tomen a saco roto y que le den su debida importancia de firmar todo, porque imagínate, oiga, no sé, el contador licenciado le llega con el director, el dueño de la empresa, aquí le traigo el contrato de fulanito de tal, sí, aquí pónmelo. Exacto. Pero nunca se firma y se deja en el olvido. Ya cuando tienen algún problema es que, no está firmado el contrato. Entonces sí, en cuanto se celebre el contrato, en ese momento recabar firmas de las 4 personas, dejarlo en su debido expediente como lo recomendamos y pues no tener ningún tipo de preocupación. Es correcto, así es. Y bueno, dar fecha cierta ante notario, recomendable, no recomendable. ¿Qué es dar fecha cierta? Pues bueno, que una autoridad efectivamente esté certificando o esté dando fe legal que efectivamente se está firmando un contrato en la fecha que menciona bajo las cláusulas que se menciona dicho contrato. Y bueno, aquí un comentario. Aquí como comentario, independientemente de que le des fecha cierta ante notario, imagínate, celebramos un contrato el día 23 de octubre, vas con el notario, le das su fecha cierta, se recaban las firmas delante del notario, pero también hay una forma también de amarrar esa fecha cierta cuando estás presentando tu informativa del ICSOE o del SISUB. ¿Por qué? Porque ahí te va a pedir la fecha en que inició la prestación del servicio y la fecha donde inicia el contrato. Entonces, es una parte de amarrar con la autoridad en caso de cualquier revisión. Sabemos que estamos nosotros a expensas de que la persona o el auditor que te está revisando en caso de alguna auditoría, estamos a criterio, ya sea de la autoridad, estamos a criterio de la persona que está ahí sentada revisándote la documentación. Y muchas veces el auditor te puede decir, no, este contrato lo acabas de hacer. Cuando tú le das fecha cierta a este contrato, pues ya no tiene para dónde hacerse el auditor y el auditor te dice, ok, lo celebraste el 23 de octubre, el 28 de octubre, aquí está ante notario el 28 de octubre y la informativa que mandaste mencionaste que es el 28 de octubre. Es una manera nada más como de tener bien amarrado las fechas de los contratos, que la prestación del servicio es real, que es lo que busca la autoridad, que sea real la prestación, que sean reales los trabajadores, que no se estén violando los derechos de los trabajadores, que le estés pagando a la autoridad como debe de ser en tiempo y en forma. Y pues sabemos que obviamente para eso fue hecha la reforma y para eso fue hecho el registro del REPSE por la mala práctica que existía. Entonces, por último, como recomendación mía, como conclusión, yo sí les diría tener todos sus documentos
al corriente, firmados en un expediente, archivados, para que cualquier situación que llegue a suceder, pues nada más lo sacas de tu archivero, de tu expediente, se lo entregas a cada una de las autoridades que te lo está requiriendo y pues evitarte un dolor de cabeza y un contratiempo. Es correcto, así es. Y adicionar algo, Alex, aquellos que aún así le apuesten totalmente a la certificación ante un notario en cuanto a dar fecha cierta. Hay dos tipos de forma para poder dar fecha cierta ante un notario, que una es la vía, en este caso, la ratificación de firmas. Esto quiere decir que viene el notario y obviamente él debe de presenciar de manera, pues sí, presenciar de manera física, que en este caso todas las partes efectivamente estén firmando. Esto ronda en un costo dependiendo de la notaría, cada notaría tiene su tabulador de precio, pero sí ronda por ahí entre 2,000 a 4,000 pesos. Y también en este caso otra de las maneras para poder dar fecha cierta es mediante una copia certificada. En este caso, las copias certificadas andan rondando por hoja 150 a 200 pesos, insisto, todo dependiendo de la notaría, pero son unas formas, en este caso, de dar fecha cierta para aquellas personas que independientemente que otras autoridades hasta cierto punto también te puedan dar fecha cierta, pues bueno, hay personas que dicen, no, yo necesito el notario, y si es así, es válido, igual al final lo que abunda no daña. Y pues bueno, estos son los factores primordiales, los puntos finos que debe tener un contrato de prestación de servicios REPSE. Es importante porque, como se mencionó desde un inicio, efectivamente es un tema nuevo que acaban de literal decretar hace unos meses, lo cual pues sigue generando cierta incertidumbre. Sin embargo, para aquellos que se encuentren en una situación y el hecho de saber, necesito no un contrato, pues bueno, si al final tú tienes algún proveedor o si tienes cualquier situación donde te puedan prestar o te tengan que poner a disposición trabajadores, pues bueno, eso va a involucrar el registro ante REPSE, que en su momento en el webinar pasado, nuestra compañera Gema habló de literal cómo hacer un registro, en este caso en el REPSE, y posteriormente al registro, obviamente se va a involucrar este contrato de prestación de servicios, que si bien es cierto, en esencia, es un contrato de prestación de servicios que rige el Código Civil. Sin embargo, dadas las peculiaridades que tiene y que caracteriza al servicio especializado, pues obviamente tiene su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, ya que deriva obligaciones también patronales. Es correcto. Y muchos pensarán que a lo mejor los que están obligados a presentar el REPSE, muchos pensarán que el tener el registro del REPSE dices, ya cumplí. Exacto. Ya mandé la información que me pidió la autoridad, a lo mejor te lo rechazaron 1, 2 o 3 veces, o a lo mejor en este momento todavía no tienes el REPSE, pero muchos piensan que el tener ya el registro del REPSE dices, ya cumplí, ya puedo prestar el servicio, pero no, hay muchas informativas que presentar, cuidar mucho a detalle todos los puntos de la prestación del servicio. En este caso que estamos hablando del contrato, yo creo que el REPSE es el inicio de todo, y para los que todavía no tienen el REPSE, pues el obtener el REPSE les ha sido muy complicado porque no cumplen al 100% con todo lo que te está demandando la autoridad. Sí viene mucho trabajo, muchísimo trabajo, sí vienen muchas revisiones, porque la autoridad te dice, tú infórmame, y bajo protesta de decir verdad, de lo que me estás informando yo te voy a creer. No vamos a hacer revisiones de manera masiva, pero sí van a haber revisiones aleatorias de que lo que estás informando para tu registro del REPSE es real, es correcto, ya te dio en el registro. Ahora, con las informativas que vas a estar mandando cuatrimestralmente, pues es también bajo protesta de decir verdad hasta que una autoridad te revise y te diga, ¿sabes qué? Aquí no. Y ahí puede ser que te cancelen el REPSE. Y la verdad no quisiéramos que te cancelaran un REPSE porque ahí pues pierdes parte del negocio que ya tienes. No es tan fácil como anteriormente hacerlo, decir, ok, ¿sabes qué? Me contratas, voy, te mando el personal, ahí te lo dejo 1, 2, 3 meses, posteriormente ya
se regresa conmigo, te genero factura y me pagas. No, hay que tener un sinfín de cumplimientos y lamentablemente, y me da risa, porque la autoridad nos ha puesto a nosotros como contribuyentes, como si fuéramos sus auditores, porque nosotros, quien está recibiendo el servicio, tenemos que revisarle al proveedor o al contratista en este caso, que esté cumpliendo al 100%, porque si no, el afectado voy a ser yo, ¿sí? ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues cambiar de proveedor si este no me está cumpliendo. Entonces, imagínate estar cambiando de proveedor cada rato, estar revisando, pues cuánto tiempo te va a llevar, más aparte todas las obligaciones que ya tienes como contribuyente, como patrón, como empresario. Sí es un sinfín de cumplimientos que hay que hacer. Les recomendamos que se acerquen con los especialistas porque muchas veces le dejan todo al contador. No tengo nada en contra de los contadores, claro. Yo soy contador, pero le dejan muchas responsabilidades a los contadores y muchas veces no lo pueden abarcar todo. Entonces, ahora sí, como dicen, zapatero a tu zapato. Es correcto. Y tal cual, Alejandro, como comentas, es importante tener asistencia jurídica. En el primer momento que se llegue a un acuerdo con tu contratista, como tal cual, como comenta Alejandro, pues obviamente el contador va a ver la parte de los entregables, literal todo lo que es de su competencia. Sin embargo, la asistencia jurídica sí, en este caso, es la competente para poder analizar un ejemplo. Si el contratista, en este caso, debe tener un contrato individual de trabajo de los trabajadores que te van a poner a disposición, ahí es donde entra también la asistencia legal, de revisar los documentos si el contrato individual de trabajo cumple con el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que son los requisitos obligatorios de ley. Está revisando que efectivamente al trabajador le estén pagando sus prestaciones de ley y en este caso de vacaciones, que les estén dando su constancia de disfrute de vacaciones. Todo esto porque al final este tipo de pruebas también a ti te competen. Entonces, al final, pues digo, si bien es cierto, es un poquito más de chamba, ¿no? Para ambas partes, tal cual como comentas, pero también esta parte, viéndolo o sacando lo mejor de todo esto, al final, esto le va a permitir al contratante identificar a los contratistas buenos. No cualquier contratista va a obtener su registro, no todos los contratistas tienen el registro a la primera, muchos de ellos ya se les han sido negados, por algo se les han sido negados. Muchas veces el contratante se va con el contratista en este caso, por un poquito más económico, pero no mide el riesgo, en este caso, que se pueda presentar posteriormente a futuro y que pudiera llegar a ser incluso hasta más caro, ¿no? Entonces, más costoso. Prácticamente el registro ante el REPSE, pues va a dar la garantía totalmente que el contratista en verdad está haciendo su trabajo tal cual como lo marca la ley y pues bueno, esa es la importancia. Muy bien, pues por nuestra parte creo que es todo. Les agradecemos su tiempo, que estén aquí con nosotros conectados. Y Andrés, no sé si haya preguntas en el chat para poderlas responder. Bueno, antes que nada, muchachos, muchas felicidades a ambos, licenciada Karina, licenciado Alejandro, por este tema. De verdad es que es un mundo de información lo que hay detrás de un tema de REPSE. Y créeme, o sea, hay muchísimas preguntas bastante interesantes, varias de ellas bastante concretas. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es un tema tan nuevo que, pues, que realmente a la fecha, cuando ya debía haber habido una presentación de información, pues hay mucha gente que todavía estamos como neófitos en este tema. Entonces, sí, en efecto, hay bastantes preguntas. Obviamente por un tema de tiempo, no va a ser posible leerlas todas, pero sí quiero anunciar, pues, que si no damos respuesta a tu pregunta en este momento, tú no te preocupes, que te vamos a contactar más adelante para poder solventar tus dudas, un acercamiento directo para poder platicar contigo y ver en qué te podemos apoyar para el tema del REPSE aquí en BLS Corporativo, ¿va? Y bueno, básicamente hay algunas preguntas muy sencillas, por ejemplo, en el tema de entregables. Mencionaba una serie de documentos que el contratista debería entregar al contratante para poder soportar la deducibilidad de este servicio.
Sin embargo, sí preguntan los participantes qué hay con el tema del FONACOT o qué hay con el tema del IVA, ya que no se mencionó anteriormente. La subcontratista debería también proporcionar el tema del IVA como parte de un entregable según la ley de ISR. ¿Qué pasa ahora con ese tema? ¿Qué pasa con el FONACOT? No sé qué nos puedan comentar al respecto, Vic. Sí, mira, me voy a regresar a la lámina donde hablamos de los entregables. Los entregables que les mencionamos aquí son, ok, aquí está. Son los que nos marca el artículo 27, fracción quinta de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el artículo quinto, fracción segunda de la Ley del IVA. Ok, ¿qué pasa con el FONACOT? Como nosotros les mencionamos, el hecho de tener las cláusulas, perdone, se volvió un poco loca la presentación. El hecho de tener tú en las cláusulas que te envíen los entregables que son obligatorios, no quiere decir que no vayas a poder poner otros entregables que para ti sean importantes. El FONACOT. ¿Qué pasa con el FONACOT? El FONACOT, anteriormente, pues el trabajador solicitaba su crédito ante el FONACOT y el trabajador directamente hacía el pago a esta institución y ellos se ponían de acuerdo. Hoy en día, el patrón es el responsable de hacer la debida retención como si fuera un crédito de Infonavit y hacer el debido pago al FONACOT. Si tú, como empresa que está recibiendo el servicio, quieres ponerle en el contrato que también te debe de mandar el pago del FONACOT y que obviamente no estés bloqueado para que los trabajadores puedan seguir solicitando sus créditos, lo puedes solicitar. ¿Sí? Para el tema del IVA, todo lo que respecta para el artículo 27 y estos entregables que son obligatorios, te mencionan también para el pago del IVA. Ahora, si tú quieres decirle a tu proveedor, oye, necesito que me mandes el pago del IVA. Recordemos que en el pago provisional aparecen todos los impuestos y como tú estás solicitando la declaración y el pago del impuesto por salarios, pues por ende por ahí debe de venir también la obligación del IVA o también agregarlo al tema de los entregables que te debe de mandar cada cierto tiempo que tú lo establezcas. Como lo mencionamos, debe de ser días antes del vencimiento para que tengas un margen aclaratorio en caso de cualquier situación. Agrégalo sin ningún problema y pues ahora sí que tú vas a poner las reglas del juego y las cláusulas o las declaraciones que vayas a poner en el contrato tienen que ser de mutuo acuerdo. Si de entrada tu proveedor te dice, oye, no te voy a mandar entregables, pues quiere decir que no está cumpliendo el 100% y pues no hagas operaciones con él. Perfecto, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias, muy bien explicado. Ahora, otra duda sobre el tema de los contratos, nos preguntan aquí, oye, ¿qué pasa si yo firmo un contrato con una persona moral o una persona física determinada? Ejemplo, aquí me ponen en el chat de vigilancia, pero posteriormente estamos rotando el personal e inclusive el personal, quisiera ampliar un poquito hasta la pregunta, el personal si yo le pongo la información de 10 personas que voy a mantener en ese contrato, a lo mejor termino proporcionando 20 e inclusive ni siquiera van a ser los mismos que yo puse en un contrato inicial por la información que le vamos a poner al contrato de dichos empleados. ¿Qué pasa aquí, señores? ¿Se tiene que hacer alguna modificación al contrato, algún adendum o qué es lo que ocurre? Ok, sí, efectivamente, sí se recomienda. Realmente la Ley Federal del Trabajo marca un número aproximado. Realmente la ley no te dice de carácter obligatorio que debes de mencionar cada uno de los nombres de los trabajadores, pero en este caso, en el ejemplo que ustedes me ponen, que va a ser una rotación de varios trabajadores, no es necesario literal tener en este caso los datos particulares, pero sí tener un aproximado de trabajadores. Aquí en este caso, ¿qué es lo que le recomiendo? Que si sale un vigilante, pues bueno, tratar de tener comunicación con el contratista, ver bajo qué términos
fue en este caso la baja del trabajador, es decir, si fue mediante una renuncia voluntaria, verificar en este caso cómo lo manejan el término de la relación laboral, es decir, si hay un convenio de por medio, de preferencia, ¿por qué no pedirles una copia, en este caso del convenio de terminación laboral? Y así en este caso, pues bueno, para empezar, tú ya estás teniendo la garantía que si pudiera llegar a presentarse una demanda laboral en un futuro, pues bueno, de antemano tú ya tienes también como prueba, porque también tu centro de trabajo puede ser demandado. Entonces, ahorita me voy a detener un poquito en esto. Cuando por lo regular uno de los trabajadores llega a demandar, demanda a todo el mundo, demanda incluso hasta recursos humanos, demanda al centro laboral o a la fuente laboral, demanda en este caso a la denominación pues patronal, ¿no? Y independientemente se hace el patrón o no, eso sí, de carácter obligatorio, todas las partes deben de comparecer. Obviamente ya dentro de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, ahí es donde se empieza a desahogar, ahí es donde se empieza a acreditar, sabes que este no es mi trabajador, es tuyo, y pues bueno, se llega a este arreglo. Por esa finalidad, recomiendo verificar primeramente cómo fue el término de la baja del trabajador. Y en el ingreso, en este caso, de otro nuevo trabajador, sí tratar de pedir, en este caso, una copia, aunque sea del contrato individual de trabajo, para que tú estés preparado en el momento que llegara a presentarse una inspección, en este caso, por parte de Secretaría de Trabajo, pues tener a la mano, en este caso, el contrato, y con eso verificas que efectivamente él corresponde a otro registro patronal. Entonces, prácticamente es lo que yo les recomiendo. No necesariamente se requiere tal cual un adendum, sí, todo dependiendo si dentro del contrato nada más se limitan a la cantidad aproximada de trabajadores, pues no es necesario, porque al final nos está detallando los datos de cada trabajador. Si en este caso, dentro del contrato de prestación de servicios se llegara a especificar los datos del trabajador, entonces ahí sí yo recomiendo agregar un adendum o un anexo al contrato donde se estipule que ya no va a ser este trabajador, sino que de manera voluntaria pues ya va a entrar un trabajador, todo dependiendo del parámetro conforme realizan el contrato. Ahora, si tú, o sea, tu amarre, si no le pones el nombre en el contrato y le pones nada más el número promedio de trabajadores, tu amarre va a ser el contrato, el alta del IMSS y de las personas que vayan a estar rotando en ese domicilio. Es correcto. Y aquí también mencionar y garantizar primeramente, y hay que tener mucho cuidado en esto, que en el momento de asegurarnos que efectivamente el trabajador está teniendo su contrato individual de trabajo, al mismo tiempo su alta en el IMSS. Y debe de coincidir dentro de la cláusula donde se mencione la fecha en que el trabajador va a empezar a dar inicio a la relación laboral, debe de coincidir y debe de ser totalmente igual el alta del IMSS con, en este caso, la fecha del contrato individual de trabajo. Perfecto, perfecto. Excelente explicación, Lick. Una pregunta más. ¿Qué pasa con las firmas digitales? ¿Este contrato se puede manejar con firmas digitales o todas tienen que ser autógrafas? Sí, efectivamente, ya ahorita con la tecnología que hay y toda esta revolución, ¿no? que está entrando en el mundo digital, efectivamente sí se puede ofrecer una firma digital. De hecho, la Ley Federal del Trabajo sí nos marca, en este caso, que podemos ofrecer incluso documentos digitales. Sin embargo, hay una especie de certificadoras en materia de firmas. Aquí hay que tener cuidado porque este tipo de plataformas, pues obviamente mediante un experto en informática, obviamente debe estar certificado y debe de haber un protocolo ante una firma electrónica. Entonces, esa parte sí hay que tenerla muy en cuenta por cualquier situación que en este caso podamos llamar a juicio, pues bueno, amarrando todos estos elementos mediante qué plataforma en este caso, qué certificadora de firma electrónica, pues bueno, con esa parte efectivamente sí son válidas y la Ley Federal del Trabajo sí lo permite en el ofrecimiento de pruebas. Excelente, excelente. Tenemos tiempo para una última pregunta. Nos preguntan aquí en el chat, ¿qué pasa cuando un contrato de servicios especializados se firma con una empresa A, pero al final el servicio te lo presenta una empresa B? Nos comenta aquí nuestro compañero Gerardo que en el ramo de TI sucede mucho eso. ¿Qué opinión podemos darle, licenciados?
Ok. Bueno, ahí no entendí mucho la pregunta. ¿Me pudieran especificar en este caso cómo que el A y el B o en qué entraría? Sí, básicamente, ejemplo, el contrato lo firmamos con Patito S.A., pero Pedrito S.A. me presta el servicio. Igual, si mi estimado amigo Gerardo está aquí conectado y pudieras prender tu cámara y tu micrófono para abundar un poquito más en el tema. Sí, hola, ¿qué tal? Con base a la pregunta más específica es, eh, nosotros, las empresas muchas veces tienen diferentes razones sociales y tienen de repente algunas áreas de servicios dentro de sus diferentes razones sociales. Tenemos firmado un contrato con una empresa que es del mismo grupo, digámoslo así, pero finalmente, y le facturamos a esa razón social y todo, no es tema. Pero el servicio se lo damos, digamos que a otra empresa del grupo. No sé si eso se manejaba por temas entre ellos de facturación o no sé yo, pero normalmente así está pasando ahorita. Son empresas del mismo grupo, que hacemos un contrato con una, pero el servicio que se otorga es a otra empresa, ¿no? Ok. En este caso, la autoridad te va a solicitar la información tanto del REPSE, tanto de los trabajadores y contratos e informativas y XOE y SISUB que sean de la misma razón social. La autoridad no entiende que son del mismo grupo, sino que la autoridad se va a ir por razones sociales. Si tú tienes el registro del REPSE en una razón social, pero la que está prestando el servicio es otra, o tienes el registro del REPSE, haces el contrato con la empresa A, pero se la estás prestando a la empresa B, ahí no está cuadrando ni siquiera el REPSE, ni el contrato, ni nada. Sí sugiero que si tienen diferentes razones sociales, cada una de ellas, si tiene algún servicio en específico diferentes, cada una de ellas registre su REPSE con la actividad que sea acorde a su acta constitutiva y que sea acorde a la actividad que tiene dada de alta en el SAT para que obviamente cuadre. Porque recordemos que si tú estás recibiendo el servicio de una empresa que te está poniendo a disposición trabajadores y no tiene un REPSE, no es deducible tu factura. No, sí, lo sé, gracias. Aquí más bien es al revés. Yo soy el proveedor, ¿eh? En ese sentido, me imagino que aplica igual, ¿no? Tanto para el contratante como para el contratista. En este caso, nosotros como proveedores me dicen, hazme el contrato, se va con la empresa A, pero de mi cliente, pero el servicio me lo va Sería la a empresa, dar a la empresa B. la empresa B. Es igual, es de Es igual igual. manera. Los dos tendrían que tener un registro. También tendrías que evaluar la prestación del servicio, qué tanto tiempo te lleva. Si las órdenes las va a recibir directamente de la empresa que provee el servicio, quien lo va a recibir, cuánto tiempo va a estar en las instalaciones de tu cliente para evaluar si te aplica o no te aplica. Ok, en este caso sí tienes razón, tienes razón. Si nada más voy a mandar a alguien a hacer una capacitación y ya va con la instrucción ya muy precisa de nosotros, pues ahí si me ponen diferentes razones sociales no tiene ningún caso, no aplica, ¿verdad? Exactamente. Es correcto. También aquí agregando, es por eso la importancia que cada una de las partes mencionen o se informen las aperturas de establecimiento que tienen. Ahí para que ustedes también se den cuenta de que la empresa A cuenta con tantas sucursales. De manera que si usted va a prestar un servicio o le van a prestar un servicio, usted puede identificar, a ver, tú me estás diciendo que preste o recibir en un centro laboral donde tú no me estás, en este caso, acreditando con la apertura de establecimiento. En caso efectivamente que corresponda a otro registro, efectivamente, tal como lo comentó Alex, emitiendo su criterio como contador, y en la parte de Secretaría de Trabajo o en este caso demandas laborales, lamentablemente también esa empresa ve que realmente no forma parte de un contrato de prestación de servicio, también va a ser un responsable solidario. ¿Por qué? Porque en este caso, si el trabajador llegara a sufrir un accidente de trabajo, independientemente que sea la empresa B, pues definitivamente está ocurriendo en ese centro de trabajo. Entonces,
para efectos laborales y en un juicio sí también lo pueden mandar a llamar. Así es. Pero al final de cuentas, si es una capacitación, como lo menciona, no es necesario que se aplique el REPSE, porque al final de cuentas no estás facturando el servicio de subcontratación especializada de tal rubro. Así es. Te facturo una capacitación, yo voy, te doy la capacitación y me retiro, pero yo ya tengo indicado la labor que voy a hacer en esas instalaciones. Es correcto. Así es. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por tu participación, Gerardo. Muchísimas gracias, licenciados Karina, Alejandro, por dar la respuesta. Señores, por tema de tiempo, sí debemos ya cerrar la presentación. Sin embargo, si no leímos o no contestamos alguna de tus dudas que previamente tú nos pusiste en el chat o por medio de la llamada que te hicimos como invitación, no te preocupes, nos vamos a contactar contigo, Alejandro, Karina, la maestra Gemma Rizón también va a contactarse con ustedes para poder dar respuesta a todas sus dudas, tener ese acercamiento y poder ayudarte a obtener lo que es el REPSE. ¿Va? Antes de despedirnos, sí quiero ser muy aclarativo en este tema. Me hicieron muchas preguntas sobre el tema del CISOE y el CISUP. Va próximamente, y te invito a que estés pendiente de nuestras redes sociales para que sepas cuándo vamos a dar un webinar especializado en esos dos temas, porque sí, también es un mundo de información que tenemos que tener bien preparado y bien consciente ahora que ya estamos en época de dar los primeros avisos. Entonces, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que puedas visionar y te puedas informar sobre los próximos webinars. Y aparte en YouTube están todos los webinars previos a donde vas a poder enterarte de todo lo que estamos manejando en DLS Corporativo. En la parte del chat te dejé nuevamente el link donde está la presentación de cómo obtener el REPSE base en una guía práctica impartido por la maestra Gemma Rizón para que puedas visualizarlo en nuestro canal de YouTube. Ok, entonces, sin más por el momento, señores, les agradezco muchísimo su participación, por estar conectados con nosotros a pesar de las dificultades, pero aquí seguimos. Muchísimas gracias. Y gracias de nueva cuenta a Alejandro y a Karina por su tiempo y su excelente y extraordinaria exposición sobre la materia de los puntos finos en los contratos especializados de REPS. Señores, muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy agradecido por estar aquí con ustedes. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y en DLS Corporativo seguimos a la orden para servirte, apoyarte, darte paz mental y tranquilidad. Hasta luego y buen día.